Bienvenidos una vez más a Historias Espirituales. Antes de empezar, quiero agradecerte profundamente por estar aquí esta noche. Gracias por ser parte de esta comunidad que crece día a día, unida por esa oscura fascinación hacia los misterios, las leyendas y esos relatos que desafían cualquier lógica. Espero que hayas tenido un día llevadero y que logres encontrar en este refugio un momento de calma. Y si las cosas no han salido como querías, si el peso de la angustia te tortura o atraviesas una etapa sombría, quiero enviarte un abrazo cargado de fuerza. No solo de mí, parte, sino también de todos los que integran esta gran familia. Esta noche, deja que el ruido del mundo se desvanezca. Suelta tus miedos, acomódate en la penumbra y deja que tu imaginación se pierda en senderos prohibidos, porque durante los próximos minutos viajaremos juntos hacia lugares donde la realidad y lo oculto chocan cara a cara. Prepárate para estremecerte con historias que han dejado cicatrices imborrables en quienes las sufrieron. Relatos que te obligarán a mirar dos veces hacia la oscuridad de tu cuarto antes de cerrar los ojos. Ahora, relájate, apaga las luces y sumérgete con nosotros en estas nuevas historias espirituales. Ignacio se topó de la manera más macabra con una bruja prestamista y todavía da gracias al cielo por haber salido vivo, pues por poco cae en sus garras. Ignacio tenía 30 años por aquel entonces. Esto ocurrió hace casi una década, cuando se vio atrapado en una crisis económica devastadora. Lo perdió todo tras un enredo legal en su empresa que terminó en una demanda. Ignacio, al contarme esto, jura que no tiene culpa de nada, pero terminó destrozado, sin esposa, sin hijos, sin un techo donde refugiarse, sin reputación, sin esperanza de encontrar empleo y cargando con deudas asfixiantes. En apenas 2 meses su vida se desmoronó por completo. Le embargaron el coche y la casa donde estaba su esposa. Ella se quedó con todo. Ella seguía pagando las cuotas, pero él ya no tenía ni dónde recostar la cabeza. Se quedó sin cama, sin almohada, sin nada. Se veía obligado a dormir en casa de un viejo amigo, alguien con quien, en su juventud, antes de hacerse adulto, compartía todas las fiestas y excesos, pero con el paso de los años, Ignacio cambió, buscó estabilidad y parecía que ya no tenían nada en común. Ignacio se enfocó en su carrera corporativa. Su amigo, en cambio, nunca dejó la mala vida, siempre atrapado en empleos de medio tiempo, malviviendo en apartamentos miserables. Nunca terminó de estudiar y siempre se perdía en noches de desvelo, excesos y mujeres. Ya sabes a qué estilo de vida me refiero. El alcohol era su única pasión y terminaba siempre ebrio y perdido. Este tipo, el amigo de Ignacio, habitaba un apartamento decadente en una zona peligrosa, sin seguridad, sucio y totalmente caótico. Aún así, era el único lugar que le quedaba. El sofá en el que veía la televisión durante el día era el mismo donde Ignacio se desplomaba por la noche. Su amigo tenía una cama vieja y desvencijada, pero le servía para descansar. El amigo se retiraba a su habitación, mientras Ignacio se quedaba hundido en el sillón, con la mirada perdida. Así pasaron los meses, sumidos en una atmósfera gris y pesada, hasta que, un día, el amigo soltó el tema como si nada. Oye, Ignacio, se me había pasado comentarte. ¿No te gustaría visitar a una bruja? Podría prestarte una buena cantidad de dinero y, de paso, darte un empujón de suerte. A mí me ayudó un tiempo, pero terminé debiéndole, así que mejor ni me le acerqué más. Insistió. Pero es una bruja, hombre. No tienes nada que perder. Ella no te pide nada a cambio del préstamo. Solo un pinchazo en el dedo para hacer un rito extraño que ella necesita. Te suelto una buena lana y la bruja trabaja de maravilla. A mí me fue increíble una temporada, pero después dejé de pagarle. Solo págale y te quitas de problemas. Darilo estuvo 3 o 4 días dándole vueltas al asunto. ¿Visitar a una bruja? Si yo ni creo en esas tonterías, son puras patrañas. Quizás el que defraudó a la bruja fue mi amigo, no al revés. Pero, ¿y si sí es dinero fácil? Me urge tanto. Ni siquiera tengo para ropa nueva. Me siento hundido, deprimido.
Mi esposa se quedó con todo y no me deja ni acercarme a la casa. Finalmente, tras una semana de cavilaciones, Ignacio fue con su amigo y le dijo: «Está bien, vamos con ella». «Perfecto», respondió él. «Prepárate, come bien esta semana y haz ejercicio, porque vive en la mera punta de un cerro. Ahí no sube ningún carro. Vamos a tener que subir a pie. Viven en una zona espesa, donde la vegetación se vuelve una trampa verde, casi asfixiante. Obviamente también está llena de fauna salvaje. Adentrarse en ese terreno no es ninguna broma. No llevaban mucho equipo, pues no tenían dinero, pero esas 3 capas de calcetines no estaban ahí por gusto. Y ese pantalón viejo, que Ignacio estaba a punto de tirar, ahora lo llevaba puesto debajo de otro. No lo hacían por peso extra. Lo hacían porque allá afuera se pueden encontrar con cositas muy peligrosas. Espero que me entiendas. De esas que pican y matan. Se adentraron en el cerro, perdiéndose entre árboles que parecían observarlos. De repente, Ignacio vio cómo una serpiente se arrastraba y se plantaba justo frente a ellos. El terror le recorrió el cuerpo. Al final, siendo una zona tan salvaje, no era algo totalmente extraño. Ignacio buscó una rama y un par de piedras. «Déjame quitarla para pasar, o mejor rodeémosla». Pero el amigo, impasible, le soltó: «No, hombre, déjala, no pasa nada». Se giró y empezó a caminar a un lado, como si la víbora fuera un simple hilo en el camino. Ignacio le siguió el juego, pensando que el otro conocía el terreno mejor que él, aunque no soltó el palo ni las piedras. Estaba en guardia. Siguieron avanzando y, de la nada, Ignacio sintió un escalofrío. Por ambos flancos se acercaban otras 2 serpientes, una verde brillante y otra de un color azulado, una tonalidad grotesca y antinatural. Ignacio jamás había visto una serpiente azul. Aquello desafiaba toda lógica. Las 2 quedaron bloqueando el paso, desafiantes. «Oye», susurró Ignacio, con la voz temblorosa, «tal vez estamos cerca de un nido. Quizás nos están advirtiendo que nos larguemos». Pero el amigo solo se rió. «No, hombre, no. Mira, ven por aquí». Esquivó a las serpientes con una naturalidad aterradora y siguió adelante. Cuando llegaron al siguiente punto del sendero, la pesadilla cambió. Ya no eran solo 2. Hay muchísima fauna salvaje. Por eso, adentrarse en campo traviesa no es cualquier cosa. No llevan mucho equipo porque no tienen dinero para comprarlo, pero digamos que esas 3 capas de calcetas no están ahí puestas por capricho. Y ese pantalón viejo que estaba a punto de tirar a la basura, que ahora lleva debajo del pantalón que luce, arriba, no es porque les guste cargar peso extra, es porque ahí afuera hay criaturas venenosas, de esas que te marcan para siempre, espero que me entiendas, letales. Entonces, avanzan por el sendero buscando a esa mujer, se internan en un cerro espeso, lleno de árboles retorcidos, y de repente Ignacio ve cómo se arrastra una serpiente y se planta justo en medio del camino, bloqueándoles el paso. Ignacio se aterra, aunque conoce la zona, el verla ahí lo paraliza, así es que busca una rama, toma un par de piedras y dice: «Déjame quitarla de aquí, para poder seguir, o mejor rodeamos». Pero su amigo le responde: «No, hombre, déjala, no pasa nada». Ignora al animal y empieza a caminar a un costado, como si la víbora fuera un espectro que no merece atención. Ignacio, sintiendo que su compañero conoce mejor el terreno, le sigue el juego, pero no baja la guardia. Aprieta las piedras y el palo, temblando de puro miedo. Siguen avanzando y de pronto Ignacio nota cómo por ambos flancos surgen 2 serpientes más, una verde y otra de un azul antinatural, una tonalidad que eriza la piel. Además, Darío ni siquiera sabía que existieran serpientes de ese color azul. Las 2 se quedan ahí, bloqueándoles el paso, y a Ignacio le recorre un escalofrío. «Oye, tal vez estamos sobre un nido. Nos están advirtiendo, tenemos que irnos». Y su amigo, con una calma que suena a locura, le dice: «No, hombre, mira, ven». La esquiva con una agilidad inquietante y sigue caminando hacia la espesura. Al llegar al siguiente punto, ya no son solo 2 coliflores en la casa. Siempre las tenía hervidas o preparadas de forma
sino 4 serpientes. El amigo habla directamente: hombre, ya sé que te debo dinero, pero te traigo un amigo, te traigo un tipo nuevo, con eso quedamos a mano. Y las serpientes se abrieron, les dieron paso. Darío empezó a sentir un escalofrío helado, un miedo que le subía por la espalda, y siguió a su amigo hasta que le soltó: oye, ¿qué fue eso? ¿Cómo que los animales te hicieron caso? ¿A qué te refieres con que me estás entregando a mí? El amigo se volteó, con la mirada perdida, y le dijo: pues es que te digo que le debo dinero a la bruja. Desde hace tiempo me está mandando a sus guardianas, pero no hacen nada, solo vigilan. Y Darío, temblando, le preguntó: ¿esas cosas son de la señora, de esa bruja? El otro, sin inmutarse, respondió: sí, hombre, pero no hace nada. Nada. Tú sígueme. Vamos con ella. Darío confesó: me entró una desconfianza tan visceral. Sentí que ese tipo me estaba vendiendo por su deuda. ¿Cuál amigo ni que 8 cuartos? Me volteé y empecé a bajar el cerro a toda prisa. De repente me topé con 7 víboras en un grupito bloqueándome el paso. Como mi amigo ya no estaba y no quería rodearlas, pensé: a pedradas voy a hacer que se quiten. Las piedras que agarré no eran cualquier cosa, eran rocas pesadas, de esas que si les das, ahí las dejas. Lancé la primera piedra con toda mi fuerza, y lo que vi me dejó paralizado, con el corazón en la garganta. La piedra golpeó de lleno, justo en el centro del grupo. Las 7 estaban ahí, erguidas. La roca debió aplastar al menos a 2, pero la piedra cruzó como si nada, atravesó el espacio entre ellas y cayó detrás. No supe si se movieron o si mis ojos me estaban engañando. Agarré una más grande, aún más pesada, y se la aventé. Las víboras se acomodaron en un cuadrado perfecto, 3 adelante, 2 atrás y 2 en medio. Justo en el centro, donde debían estar todas, lancé la piedra. Cayó encima de 2, siguió rodando, y ellas seguían ahí, intactas, como si fueran hologramas, como si nada de este mundo pudiera tocarlas. Recogí un puñado de piedras pequeñas y las lancé con rabia. Vi como una le daba de lleno en la cara a una de las serpientes, pero la piedra traspasó el objetivo y cayó detrás. Parecía un error de realidad, algo en 3 dimensiones que no encaja. Un videojuego macabro. Un terror profundo me invadió. Mi amigo me gritaba desde lejos: ya te dije que no hacen nada. Vente, no seas miedoso. Empecé a bajar el cerro a toda velocidad mientras escuchaba sus gritos desesperados: no te vayas. Te dije que te traje a ti. No te vayas. No me detuve. Ni siquiera fui a su departamento. No tenía nada que recoger. Fue la última vez que lo vi. Sé que sigue por ahí y me he enterado de cositas que ha estado haciendo, pero estoy seguro de que terminó engañando a alguien más, entregándolo a la bruja para pagar sus deudas, tal como intentó hacer conmigo. Todas las colonias tienen sus secretos, pero hay algunos tan oscuros que te persiguen toda la vida. Vamos a llamarle Esteban a la persona que me mandó esta historia. Esteban me cuenta que él nació cuando sus padres ya llevaban cerca de 10 años viviendo en esa colonia, cuando tenía entre 5 y 6 años. La edad en la que uno empieza a ser consciente de la realidad. Recuerda algo muy específico. Sus papás le recalcaban una y otra vez: nunca, nunca le aceptes nada a esa señora. Pero se lo decían en un susurro, casi un siseo al oído, cada vez que la mujer pasaba frente a su casa. Si se la topaban cerca de la parada del autobús, le repetían lo mismo, señalándola con disimulo. Nunca le dijeron su nombre. Solo la señalaban con un miedo que Esteban, a sus 6 años, podía sentir vibrar en las voces de sus padres. Vi como 7 víboras agrupadas ahí, observándome fijamente. Como mi amigo no estaba y no quería dar media vuelta, pensé: a pedradas voy a hacer que se larguen. Las piedras que traía no eran precisamente pequeñas, eran piedras grandes, de esas que, si les atinabas, las dejabas ahí mismo. Les lancé la primera piedra y lo que presencié me dejó helado, mal, muy mal. La piedra pesada les dio de lleno, justo en el centro del grupo. Estaban las 7 ahí, paraditas. Mínimo la piedra debió alcanzar a 2, pero pasó como si nada. Cruzó entre ellas y cayó detrás. No entendí si se movieron con una velocidad sobrenatural o qué demonios pasó. Así que agarré una más grande y se la lancé. Entonces, las víboras se juntaron formando un cuadrado. 3 adelante, 2 atrás y 2 en medio. Justo en el centro le solté el pedrón. La piedra les cayó encima a 2 de ellas, siguió rodando hacia atrás y todas seguían ahí, como si las traspasara.
como si las cosas que les aventaban no las tocaran siquiera. Agarré un puñado de piedras pequeñas y las lancé con rabia. Vi clarito cómo le daban de lleno en la cara a una, y ésta simplemente se desvaneció hacia atrás, como si fuera un error de renderizado, como algo en 3D, como en un videojuego maldito. Un miedo paralizante empezó a recorrer mi cuerpo. Desde lejos mi amigo me gritaba: «Ya te dije que no hacen nada. Vente, vente. ¿A qué le temes? No seas un cobarde». Empecé a bajar el cerro, pero de pronto escuché a mi amigo gritar con desesperación: «No te vayas, no te vayas. Te dije que te la traje. No te vayas». No me detuve ni por un segundo, ni siquiera fui a su departamento. No tenía nada que recoger. Fue la última vez que lo vi. Sé que sigue ahí afuera. Me he enterado de cositas que ha estado haciendo. Creo que terminó engañando a alguien más y se lo llevó a la bruja para ofrecerlo como pago de sus deudas, tal como quería hacer conmigo. Todas las colonias guardan secretos, pero hay algunos tan oscuros que pueden perseguirte durante años. Llamemos Esteban a la persona que me envió esta historia. Esteban me cuenta que nació cuando sus padres ya llevaban cerca de 10 años viviendo en cierta colonia. Cuando él tenía entre 5 y 6 años, edad en la que uno empieza a ser consciente de las cosas, me cuenta que sus papás le recalcaban una y otra vez: «Nunca le aceptes nada a esa señora». Pero se lo decían en voz baja, siempre al oído, cada vez que la señora pasaba cerca de la casa. Si se la topaban cerca de la parada del camión, se lo repet, fue la última vez que lo vi. Sé que sigue ahí fuera, lo sé. Me he enterado de las atrocidades que ha estado haciendo. Siento que terminó engañando a alguien más, arrastrándolo hacia esa bruja. Lo entregó como pago por sus deudas, tal como quería hacerme a mí. Todas las colonias guardan secretos, pero hay algunos tan oscuros que te persiguen hasta quebrarte. Vamos a llamarle Esteban al chico que me envió este relato. Esteban cuenta que nació cuando sus padres ya llevaban 10 años viviendo en aquel barrio maldito. Cuando tenía entre 5 y 6 años, esa edad donde los recuerdos se vuelven inquietantemente claros, empezó a notar algo. Sus padres le repetían una y otra vez, con un tono gélido: «Jamás le aceptes nada a esa mujer». Se lo susurraban al oído, casi con terror, cada vez que la señora pasaba frente a su casa. Las cosas. Me cuenta que cuando tenía entre 5 y 6 años, sus padres le insistían, mucho con una advertencia: «Jamás le aceptes nada a esa mujer», pero se lo susurraban, con miedo, siempre al oído, justo cuando ella pasaba frente a la casa, pasando cerca de la casa. Si se la topaban cerca de la parada del autobús, le decían eso mismo, y señalaban a la aparición. Nunca le mencionaron el nombre de aquel ser. Él solo alcanzaba a distinguir que era una mujer que, cuando empezaron a susurrar sobre ella, Esteban, te digo, habrá tenido unos 5 o 6 años, y ella tendría entre 30 y 40, porque se le veía una persona bastante joven. Cuando Esteban cumple 15, 16 o 17 años, justo antes de ser mayor de edad, esta mujer ya está cubierta de canas. Le recuerda mucho a su abuelita. Camina jorobadita, encorvada, siempre arrastrando los pies por toda la colonia. La colonia donde viven es de gente trabajadora. No todos tienen carro. La parada del camión para unos está cerquita, pero para otros queda lejísimos. Esta señora vive en las faldas del cerro. Le queda casi a 1,5 kilómetros de donde pasa el transporte. No tiene vehículo. No, la pobre no puede moverse con facilidad por toda la colonia. Siempre anda deambulando ahí, pobrecita. ¿Quién sabe qué edad tendrá? Piensa Esteban en algún momento, insisto, en esta etapa antes de que cumpla 18. Pobre señora, ¿cómo es que nadie se apiada de ella y le da un aventón? Siempre está caminando de un lado para otro. Así que, en medio de esta reflexión, un día Esteban llega a la sobremesa, justo a la hora de la comida, y dice: «Me acuerdo perfectamente, narrador, porque me estaban sirviendo un plato con albóndigas. Mi mamá decía, hay algunas que tienen premio, y mi mamá me decía eso para referirse a que dentro de una de las albóndigas había un huevo duro. Entonces, cortabas la albóndiga por la mitad, era la traición, y buscabas entre las 2, 3 o 4 albondiguitas que nos servían. Veíamos a quién le tocó el huevo duro y decíamos: «Ah, mamá, me tocó el premio», porque no alcanzaba para que todas tuvieran. Me acuerdo mucho porque fue uno de esos días. Y les estoy diciendo lo que pensaba mientras cortaba mis albóndigas.
¿por qué nadie se apiada de la señora y le da un aventón hasta el camión? Y entonces, apenas solté eso, mi papá golpea la mesa, se me queda viendo fijo y me dice, no, pues no serás más tonto. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Yo me le quedo viendo a mi papá. Papá, pero ¿cómo? Si tú eres una buena persona, ¿cómo no le das un aventón a la señora? Ya está grande. Y me dice, uno, no se dice aventón, se dice ray. Y dos, mijo, para que lo tengas claro. A esa señora, ni de cerca la quiero, nunca le aceptes nada, y ni se te ocurra, el día que traigas carro, darle ray. Yo me le quedo viendo a mi papá. Pensé, con este viejo ya no quiero discutir hoy. Mira, narrador, tengo tan grabado que me había tocado el premio. No lo dije, aun siendo la tradición. Se me quitó el hambre, simplemente me paré de la mesa y les dije, gracias. Me llevé el plato a la cocina y ahí lo dejé. Mi mamá me vino a buscar como 2 o 3 horas después y me dijo, mi hijo, hay cosas que no conoces, te las decimos para cuidarte. A esa señora no le andes dando aventones, ni ray, ni nada, y no le andes aceptando nada nunca. Yo solo le dije a mi mamá que sí, que está bien. Sí, mamá, está bien, entiendo. Pero no entendía nada, narrador, y estaba hirviendo de coraje. Así es que un día, mientras caminaba por ahí, me topo a la señora y me acerco. Le digo, oiga, doña, ¿va el camión? Se me queda viendo, pero con unos ojos llenos de maldad, de puro enojo, y me dice, sí. Le digo, yo la acompaño. Entonces, la señora se me queda viendo extrañada y me responde, gracias. Le doy la mano. La voy tomando de la palma y, narrador, era como si hubiera tocado al mismísimo demonio o a la peste negra, porque yo voy, y justo cuando solté eso, mi padre dio un golpe seco en la mesa, se me quedó mirando fijamente y me dijo, con los ojos llenos de una sombra fría, no, no puedes ser tan estúpido. ¿Cómo se te ocurre decir semejante cosa? Yo me le quedé viendo, temblando. Papá, pero ¿cómo? Si tú siempre has sido una buena persona, ¿cómo es posible que no le des un aventón a la señora? Ya está muy grande y mi papá me corta en seco. Uno, no se dice raite, se dice aventón. Y dos, mijo, escúchame bien. A esa mujer no la quiero ni a 2 metros de distancia, nunca le aceptes nada. Y que no se te ocurra el día que tengas carro darle un aventón a nadie. Me quedé helado mirándolo. Pensé, con este viejo no quiero discutir hoy. Y me dice, mira, hijo, tengo esto para ti. Entonces saca una estatuilla, un ángel con una espada, pero no parecía un ángel de luz. Tenía la espada clavada en algo que se retorcía. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Pensé, si aquí todos son tan católicos, ¿por qué le hacen el feo a la señora? Gente hipócrita. Todo es una farsa. Agarré la estatuilla, ignorando el peso muerto que parecía tener, y me fui directo a la casa. Me encerré sin decirle nada a nadie. La escondí en el cuarto donde mi madre guarda las sábanas y los edredones viejos. Ahí nadie entra. No tenía espacio en mi habitación y, además, estaba tan molesto que si me preguntaban, les iba a soltar la verdad. Me la dio la señora, sí, se la acepté. ¿Y qué? Grabado en mi mente que me había ganado el premio. No dije nada, aunque era la tradición, pero se me cerró el estómago por completo. Me levanté de la mesa, solté un gracias y me fui. Dejé el plato en la cocina y ahí se quedó. Como a las 2 o 3 horas, mi mamá me buscó, se acercó a mí y me susurró. Hijo, hay cosas allá afuera que tú no conoces, y es mejor que así se queden. No le andes aceptando nada a nadie, nunca. Pero yo solo le dije a mi mamá que sí estaba bien. Sí, le dije a mi mamá que estaba bien. Lo entiendo, pero en ese momento no comprendía nada. Y estaba furioso, hirviendo por dentro. Así que, un día, mientras caminaba por ahí, me topo a la señora y me acerco. Le pregunto, oiga, doña, ¿va hacia el autobús? Y me queda viendo, pero con unos ojos cargados de odio, y me suelta un sí. Le digo, yo la acompaño. La señora me mira extrañada, como si yo fuera un bicho raro, y me dice, gracias. Le tiendo la mano para ayudarla. Apenas la toqué y te juro fue como si hubiera agarrado algo maldito, una cosa podrida, como si hubiera tocado la misma muerte, caminando por esas calles en bajada, porque no hay de otra.
Tienes que meterte por ese sendero lleno de maleza para llegar al camión. Y toda la gente que nos veía simplemente se hacía a un lado, me miraban con un desprecio helado y empezaban a cuchichear entre dientes. Yo me quedé pensando, lleno de rabia, ¿por qué le tienen tanta tirria? ¿Por qué tanto odio? ¿Qué les hizo la pobre señora si ella no le hace daño a nadie? Desde que era niño, me venían taladrando la cabeza con que ni se te ocurra aceptarle nada a esa mujer. Pero, ¿qué es lo que hizo? Narrador, yo traía la sangre hirviendo de puro coraje. Ese día me fui a trabajar a un centro comercial empacando cosas y ayudando a la gente, pero no podía dejar de pensar en eso. Estaba que echaba chispas. Cuando vuelvo a casa me topo a la doña casi después en el centro comercial donde trabajo, ayudando con las bolsas y atendiendo a la gente. No podía dejar de pensar en eso. Seguía muy molesto. Cuando vuelvo a casa, me cruzo con la doña casi en la puerta y me dice: «Muchas gracias, joven». Me desplomé en la cama, agotado, con los párpados pesando 1 tonelada. No sé qué demonios estaba pasando en esta casa. Mis hermanos actuaban raro, como si ocultaran un secreto oscuro y se negaban a contarme. Pero ahora, narrador, la historia cambia. Fueron mis hermanos los que me lo contaron todo, con la voz temblorosa. Es que hay algo, un niño deforme que sale de debajo de la cama. Intentó llevarse a Santiago. Mi hermano Santiago era tan pequeño y cohibido en ese entonces, no sabía ni cómo pedir ayuda, solo balbuceaba. Lo vi tan asustado que le dije: «Ay, Santi, tranquilo, descansa un poco». Lo abracé fuerte, sintiendo cómo temblaba. Lo acosté a mi lado, esforzándome por entender sus sonidos guturales. Me sentía extrañamente pesado, como un costal, un agotamiento que no parecía normal, pero intenté ignorarlo. Ya era de madrugada, mis hermanos se quedaron dormidos de golpe, pero yo no quería cerrar los ojos. Tengo espacio de sobra en mi cuarto, además, si me van a estar preguntando, y con el humor que cargo, ¿qué quieren que les diga? ¿Que se los acepté a la doña? Pues sí, se los acepté. ¿Y qué tiene? Y dije: «No, mejor me aguanto, porque si exploto, voy a armar un caos en la casa y no vale la pena». Metí eso en el cuarto de las sábanas, lo empujé hasta el fondo y me fui a dormir. Pero en mitad de la madrugada, narrador, empecé a escuchar algo muy extraño, como si mis papás estuvieran en medio de una discusión terrible. Se oían pasos recorriendo la casa, de un lado a otro, una y otra vez, sin parar. Alguien caminaba, abrían una puerta, luego la otra. Me armé de valor, abrí mi cuarto y allí estaban 2 de mis hermanos en el pasillo. Eran los más pequeños, estaban ahí parados, temblando, completamente desconcertados. Mi hermanita, la más chiquita, no recuerdo bien qué edad tendría, pero creo que no llegaba ni a los 7, estaba llore y llore, con unos gritos que me helaban la sangre. Fui directo hacia ella, la cargué y le susurré con voz temblorosa: «Ya, hombre, tranquila, Beatriz. Ya pasó. Vámonos a dormir». La estaba llevando a mi cuarto cuando me soltó, aterrada. «No, tengo miedo, tengo miedo», le respondí intentando ocultar mi propio terror. «Ya no pasa nada, en serio. Te vas a quedar a dormir conmigo». Jalé a los otros 2, los metí a mi cuarto y nos quedamos los 4 ahí acurrucados, pasando el resto de la noche en una tensión insoportable. Pues al día siguiente me topo con mis papás. Narrador. Parecían muertos en vida, con unas ojeras tan profundas que se les veía el agotamiento en los ojos. Se veían destrozados, como si no hubieran pegado el ojo ni un segundo. Me llevé a mis hermanitos a la escuela, le pedí a mi papá las llaves de su carro, los dejé y regresé. Ese día mis padres no fueron a trabajar, algo que en toda mi vida jamás había pasado. Digan lo que quieran, pero mis papás son de esas personas tan trabajadoras que nunca, jamás faltan un solo día. Pero ese día estaban derrotados, como si algo los hubiera dejado noqueados. Regresé a la casa y, para distraerlos, saqué a relucir mis artes culinarias. Les preparé un arroz y les cociné algo caliente. Él lo tiene. Fui y los dejé allí. Al regresar me encontré con algo insólito. Mis padres no habían ido a trabajar ese día, algo que, bueno, que jamás había pasado en toda mi vida. Que digan lo que quieran de ellos, pero mis padres son personas tan increíblemente trabajadoras, de esas que no faltan ni un solo día a sus labores.
Y sin embargo, aquel día estaban ahí, tirados, como si estuvieran completamente noqueados, sin reacción alguna. Oye, pues llego a casa y, ante esa situación tan tensa y extraña, recurro a mis mañas, a mis artes culinarias. Les preparo un arroz y además les preparo una sopa de fideos bañada en una cantidad exagerada de salsa katsun. El aroma es embriagador, casi hipnótico, y sabe tan delicioso que es inquietante. Va a quedar perfecto. La verdad es que no tengo ni idea de cómo preparar la carne, pero mira, un platito por aquí, otro por allá. No van a tener ninguna queja, se lo van a comer sin rechistar. Así es como mis padres se levantan de la cama, arrastrando los pies en la oscuridad, atraídos por algo que ya no es comida, sino una trampa silenciosa. Mi mamá ve el desastre que dejé en la cocina y, con un hilo de voz lleno de una tristeza que me heló la sangre, me dice: «Muchas gracias, mijo». Yo, haciéndome el tonto para no enfrentar ese vacío en su mirada, le dije: «Mira, mamá, te va a gustar mucho». Entonces ella, con las manos temblorosas, me pregunta: «¿No le pusiste demasiada catsup?». La miré fijamente, sintiendo cómo el aire se volvía pesado, y le dije: «Mamá, está deliciosa, pruébala, de verdad». La vi dar 2, 3 bocados, y aunque pareció tranquilizarse, el ambiente seguía cargado de una tensión asfixiante. Mi papá estaba deshecho, hundido en un silencio sepulcral, sin atreverse a articular ni una sola palabra. Al final, tomé valor y les dije: «Oigan, no quiero meterme donde no me llaman, pero anoche mis hermanos estaban aterrorizados y ustedes no paraban de correr de un lado a otro. ¿Qué está pasando?». Mis padres se quedaron mirando el uno al otro, con un terror compartido que me erizó la piel. «Cosas, cosas», susurró él. «Tú ocúpate de lo tuyo. Gracias por ayudarnos. Eres un hijo muy bueno, te queremos mucho, pero mejor no preguntes». Me tuve que ir a trabajar con esa duda clavada en el pecho. Regresé. Ellos seguían igual, distantes, ocultando algo terrible. Esa madrugada el horror regresó. Mis hermanos lloraban en el pasillo, mis padres corrían despavoridos de arriba abajo. Yo, increíblemente, había dormido como piedra, ajeno a todo, hasta que el llanto me despertó. Al llevarme a mis hermanos para calmarlos, por fin soltaron la sopa. «Hay un niño muy feo», decían entre sollozos, «sale de debajo de la cama y quería llevarse a Santiago». Santiago era tan cohibido que no sabía explicar lo que veía, solo temblaba. Lo abracé fuerte, tratando de darle un consuelo que yo mismo no sentía. Era de madrugada, todo era sombra y miedo, y no quise molestar a mis papás. Al día siguiente les preparé la misma comida, no sabía cocinar nada más, y mientras mi mamá intentaba comer, solté la pregunta: «¿Y ese niño feo que dicen que anda en la casa?». Mis papás se quedaron helados. «¿Ya te contaron?», preguntó mi padre. Yo traté de restarle importancia. «Sí, pero bueno, son ideas de niños, ¿no?». «No, hijo», respondió mi mamá con la voz quebrada. «Tu padre y yo lo vimos. No es un niño, es algo maligno. Vamos a llamar al padre para que bendiga esta casa. No sabemos qué pecado estamos pagando». Entonces les dije: «¿Por qué no le rezamos al angelito? Tengo uno que mata diablos». Mi mamá me miró confundida. «¿De qué estás hablando?». Fui al cuarto de los tiliches, entre sábanas viejas y polvo, y saqué esa cosa, la estatua. Pero al verla bajo la luz, me dio un escalofrío. Era extrañísima. El ángel tenía la cara roja como la sangre y 2 cuernos retorcidos que sobresalían de su frente. Tenía cuerpo de ángel, sí, pero la cabeza era la de una persona, con una expresión de agonía que me paralizó. Parecía un demonio destrozando a un humano. Era grotesco, una imagen que no pertenecía a este mundo. Cuando se la enseñé, mi mamá retrocedió horrorizada. «¿Qué brujería es esta? ¿En qué te has metido, hijo?». Yo solo pude tartamudear: «No, mamá, yo estaba tan pesado, tan raro. ¿Quién sabe qué demonios estará pasando aquí?». Me llevo a mis hermanos, pero no me quieren contar nada. Y ahora sí, narrador, esta segunda vez fueron mis hermanos los que soltaron la sopa. «Es que hay un niño horrendo que sale de debajo de la cama». Se quiso llevar a Santiago. Santiago era mi hermano, pero en ese entonces era muy retraído, muy cohibido. No sabía ni cómo decir las cosas. Entonces Santiago empezó a gritar y yo: «Ay, Santiago, por favor, ya cálmate y descansa un poco». Fui y lo abracé, lo acosté a un lado.
porque para entenderle a Santiago tenías que hacer un esfuerzo sobrehumano. Sí me sentía pesadito, como si hubiera comido demasiado, pero tampoco era para tanto. Era de madrugada, así que mis hermanos se quedaron dormidos y no quería despertar a mis papás. Al día siguiente, cuando les estaba preparando de nuevo la misma comida, narrador, porque tampoco es que supiera cocinar mucho, mi mamá se estaba llevando el fideo a la boca cuando le solté: oigan, ¿y ese niño feo que andan viendo en la casa? Mis papás se quedaron fríos y me dijeron: ¿ya te contaron? Yo les respondí: pues sí, papá, pero ya saben, son solo ideas de niños, ¿no? Entonces me dijo: no, hijo, tu mamá y yo también lo vimos. Por eso estamos así. No hemos podido pegar el ojo. No es un niño, hijo. Es otra cosa. Es algo, algo maligno. Vamos a hablar con el padre para que venga a bendecir esta casa. ¿Quién sabe por qué nos están pasando estas desgracias? En ese momento les dije: ¿y por qué mejor no le rezamos al angelito? Yo tengo un angelito que mata diablos. Mi mamá se me quedó viendo con los ojos desencajados y me preguntó: ¿de qué estás hablando? Y que me voy directo al cuarto de los tiliches. Otra cosa. Se trata de algo oscuro, algo maligno. Vamos a llamar al padre para que venga a bendecir esta casa. ¿Por qué nos estará pasando todo esto a nosotros? Y justo ahí le solté: ¿por qué no mejor le rezamos al angelito? Yo tengo un ángel que mata demonios. Mi mamá se me quedó mirando, helada, y me dijo: ¿de qué demonios estás hablando? Fui directo al cuarto de los trastos, entre las sábanas viejas, y saqué esa cosa, la estatua. Pero es tan inquietante. No me había fijado bien, pero la cara del ángel está teñida de un rojo sangre y le brotan dos cuernos de la frente. Su cuerpo es de un rojo intenso, pero tiene facciones humanas. Es retorcido, parece un pequeño demonio masacrando a alguien, un ser con cabeza humana. Es perturbador, algo antinatural. Parece el cuerpo de un ángel con la cabeza de alguien más. Es un cuerpo de criatura con cabeza de persona. Lo miro y me digo: bueno, supongo que así debe ser. Pero cuando los mostraba, mi madre gritaba: ¿qué brujería es esta? ¿En qué te has metido, hijo? Y yo solo respondía: no, mamá, no es mía. La tenía ahí escondida para que no se enojaran conmigo. Es de la señora. Y mis papás se me quedan viendo, así fijos, narrador. Y te juro, lo hicieron tal cual te digo. No me dicen ni una sola palabra. Salen corriendo hacia el cuarto de las sábanas, agarran dos, envuelven esa cosa, la sacan a rastras de la casa. Me dicen: mira bien lo que va a pasar. Empiezan a echarle un montón de agua y mi mamá, aterrorizada, empieza a rezar. ¿Quién sabe qué demonios decía y en qué idioma? Está ventando. Eso. Y de pronto, ese líquido que empieza a salir de ahí se torna completamente negro y las sábanas se manchan de un tono oscuro, denso, como si absorbieran maldad. Mi mamá me mira a los ojos y me suelta: ¿ves eso? Es pura brujería, pero no le quites la vista de encima. Sigue mirando. Después, narrador, de entre las sábanas negras empieza a salir algo, como un mechón, todo enredado, un manojo de cabellos negros, negrísimos, que parecen cobrar vida al contacto con el agua y siguen saliendo sin parar. Luego un líquido rojizo, extraño, viscoso. Le digo a mi mamá: se está despintando, y ella me grita: no, hijo, te dijimos que no aceptaras nada de esa mujer, esto es brujería negra. Mi mamá seguía rezando, seguía echando esa agua. Al final nos metimos a la casa. Te voy a contar cómo fue. Nunca más volvió a pasar nada. Yo no vi al niño, mis papás fueron los únicos, pero la casa quedó en paz. Pero lo espeluznante, narrador, no es eso. Lo realmente terrorífico es la historia detrás, el porqué de su advertencia de nunca recibirle absolutamente nada a esa vieja. Ahí te va, narrador. Y esto es chisme, puro chisme porque no me consta, pero mis papás me contaron la misma historia, ambos, y yo les creo. Resulta que esta colonia donde vivimos, para mí siempre ha sido mi hogar, pero me cuentan que no siempre fue así, que cuando ellos se mudaron eran los pioneros.
de los primeros en llegar. ¿Sabes esas colonias donde la gente dice, uy, antes todo esto era monte? Pues así era. Eran puros matorrales. Eran de los pocos, 3 o 4 gatos con sus casitas, y la señora ya vivía ahí, justo en las faldas del cerro. Más allá de su casa no había absolutamente nada. Se le conocía porque vivía en las afueras, aislada, y decían que era bruja, de las de verdad de las que hacían trabajos pesados. Cuando la gente empezó a llegar, la mujer se acercaba a las casas de los recién llegados y les ofrecía sus servicios. Les decía que si querían hacerle un daño a alguien, si querían destruir a un enemigo, ella era la indicada para encargarse. Un día, como 3 o 4 años después, cuando ya había más casas, construyeron una iglesia católica. Y llegó un padrecito, pero de esos, narrador, que lo único que les importa es la lana. Así era ese tipo. Todo el tiempo estaba hostigando a la gente, exigiendo el diezmo, pidiendo dinero a cada rato. Y mira, mis papás eran bien católicos, se dejaron manipular y ahí estaban, suelte y suelte el dinero. Su casa estaba en obra gris, pero ellos priorizaban la iglesia. ¿Y qué ocurrió? Pues que un día la bruja se presenta un domingo, entra, alza la voz y grita, a ver, ¿dónde está el padrecito? Para que entienda quiénes somos los que realmente tenemos poder. Él no puede hacer nada contra mí ni contra los que trabajan conmigo, para que vean con quién deben acercarse y a quiénes deben tenerle miedo. Dicen que la señora, estando ahí, ¿quién? Él sabía perfectamente todo lo que había hecho. Dicen que el padre se quedó helado, interrumpió la misa en seco y salió de la iglesia, dejándolos a todos ahí dentro, totalmente aterrorizados. Y la gente, al sentir esa presencia tan pesada, empezó a ver sombras que se deslizaban por las paredes y a escuchar susurros ininteligibles. Así que todos huyeron despavoridos. Casi 2 años estuvo la iglesia abandonada, inhabitable. El padre dejó de visitar las casas, ya no convocaba a nadie. Las campanas dejaron de sonar los domingos, pero los veladores que cuidaban el lugar salían despavoridos en plena madrugada porque se les aparecían cosas. Veían a un niño con un aspecto grotesco, casi demoníaco, pero con cuerpo de adulto. Mis padres dicen que ellos no fueron testigos directos, pero sí vieron a los veladores salir corriendo en la madrugada, muertos de miedo, y en una ocasión mi papá alcanzó a interceptar a uno y le preguntó, «Oiga, ¿qué le pasó?» Y él, temblando, le contestó, «No, no, es que esa iglesia está maldita», y salió disparado sin mirar atrás, hasta que toda la colonia comenzó a exigirle a la arquidiócesis que enviaran a alguien capaz, alguien que realmente supiera enfrentarse a lo que sea que vivía ahí, porque sospechaban de una bruja, y no sé si fue voluntad divina, la suerte o la presión insoportable de los vecinos, pero les mandaron a un exorcista experimentado. Eso es lo que siempre me cuentan mis padres. Decían que era el padre brujo porque él sí entendía de esas artes oscuras. Cuando el padre llegó, dicen que desde el interior de la iglesia solo se escuchaban gritos desgarradores. Después de eso, el padre retomó sus visitas a las casas. Ya no estaba pidiendo dinero. Al contrario, les pedía que fueran a verlo y que si notaban algo extraño en sus hogares, le avisaran de inmediato. Resultó que sí, la mitad de la colonia estaba bajo una influencia nefasta. Les pasaban cosas horribles, desde sombras que se echaban en cada rincón del hogar, olores podridos que surgían de la nada, comida que se echaba a perder de un día para otro, enfermedades inexplicables. Todos estaban convencidos de que estaban embrujados. El padre comenzó a ayudarlos hasta que, una tarde, la bruja se le apareció de frente. Cuando eso ocurrió, mis papás me dijeron, ahí estábamos tu madre y yo. Eso sí, lo vimos con nuestros propios ojos. La bruja llegó desafiante y dijo, ¿otra vez mandaron a otro? Ahora, les vamos a demostrar quiénes tienen el poder y con quiénes se deben aliar y quiénes son solo palabras vacías.
El padre sacó una cruz plateada, que se veía pesada e imponente. Comenzó a rezar con voz firme y la bruja empezó a retorcerse de dolor hasta que salió huyendo despavorida de la iglesia. Desde ese día, el padre les advirtió: no se acerquen a esa mujer y no le acepten absolutamente nada. Por eso, desde que nacieron tú y tus hermanos, se los hemos repetido una y otra vez, porque esa mujer solo siembra maldad. Y ahora que aceptaste eso de ella, tendremos que llamar al padre para que nos ayude, porque nos has metido la brujería en casa. Pero, te lo juro, después de aquel incidente, nunca volvió a pasar nada extraño en la casa. Elena cree en la brujería, pero no de una forma ingenua. Elena conoció la brujería desde que era muy pequeña y, ¿sabes qué? No le tiene respeto. Le tiene un terror absoluto. Y ahora que escuches su historia, vas a entender perfectamente por qué. Elena, cuando era niña, recuerda a su abuela como un ángel en vida. Su abuela, la señora Coliflores, era el apodo que le puso Elena. Le encantaba decirle: hijita, ¿no quieres una coliflor? Por alguna extraña razón, esa era la verdura favorita de la abuela, y siempre le ofrecía coliflores en la casa. Siempre tenía, ya fuera hervidas o hechas, capeadas. A Elena no le gustaban en absoluto y siempre le respondía: no, muchas gracias. Capeada. Y a Elena le daban asco. Siempre le decía: no, muchas gracias. Esa mirada, te lo aseguro, fue cuando reclamó ese lugar como suyo, señora Coliflor. La abuela soltaba una carcajada seca, escalofriante, y enseguida pasaban a ofrecerle algún otro vegetal o fruta extraña. En fin, la abuela y aquella mujer tenían un vínculo tan denso, tan inquietante, que Maya decía: fueron los momentos más perturbadores y felices de mi vida. Mi abuela era un ángel, sí, pero un ángel oscuro. Tenía una risa cristalina, casi hipnótica, una risa que te helaba la sangre. Lo que recuerdo bien, y que en su momento no tenía sentido, es que uno, vivía en una mansión inmensa; dos, vivía allí completamente sola; tres, estaba en las afueras, donde la ciudad muere; y cuatro, siempre tenía animales, pero eran bestias que aparecían y desaparecían, se cambiaban una y otra vez: cerdos, gallinas, vacas, caballos. Ella tenía de todo, narrador, pero eso no era una granja, era algo siniestro. Yo jugaba siempre con esos animales y mi abuela me susurraba, con una mirada gélida: nada más no te encariñes con ellos. Tú encariñate solo conmigo, mi vida. Y yo me reía nerviosa, porque apenas era una niña pequeña, y le respondía: sí, señora Coliflor. Luego salía corriendo, afuera, a perderme entre los gallos, las gallinas, el cerdito, con lo que fuera. Bueno, el tiempo pasaba. Mi abuela y yo manteníamos esta relación tan inquietante, y empecé a descubrir cosas demasiado raras. ¿Cómo le hacía mi abuela para vivir así rodeada de tanto lujo? Tenía un refrigerador descomunal, una televisión enorme. Todos los muebles que llenaban ese lugar eran piezas que en mi casa jamás podríamos permitirnos. Tenía un auto chofer y gente cuidando animales. ¿De dónde sacaba tanto dinero esa mujer? Mi abuelo falleció hace eones, muchísimo tiempo atrás. Ni siquiera lo llegué a conocer. Entonces, abuela, ¿a qué te dedicas? ¿Mi abuelo fue rico? Y si lo fue, ¿por qué no dejó nada para mi mamá y para mí? Eran dudas que me carcomían de niña, hasta que un día mi mamá me dijo con un hilo de voz: no preguntes esas cosas, mi hijita, así estamos. Mucho mejor. Con el tiempo descubrí que mi abuela, digamos, hacía sanaciones, entre comillas. Nunca lo vi con mis propios ojos, pero se susurraba que mi abuela tenía un don oscuro. Posaba sus manos sobre la gente y, milagrosamente, los enfermos empezaban a sanar. Y cobraba, vaya que cobraba caro mi abuela. Ah, algunas personas les advertía que sus manos no serían suficientes, y entonces usaba los animales. Cuando supe eso, algo en mí murió, pero me dije: bueno,
y después de lo que le hacían al animal lo desechaban ya cuando estaba en otro plano, si es que entiendes a lo que me refiero. Mi madre decía, no, cuando has estado ahí, le dice señora Coliflor, ¿no te has dado cuenta de que la casa siempre huele a aromas intensos, como a comidas exquisitas? Tu abuela cocina. Ahí, has comido de todo, hija. Y todo proviene de aquello que ella ha utilizado. Y, bueno, narrador, en ese momento, siendo una niña, no cuestionas demasiado. Solo me aterraba lo de los animales porque yo los amaba. Y ya entendía por qué me pedía no encariñarme, pero al final una se acostumbra. Es como vivir en una granja maldita, es parte de la rutina del día a día. Y bueno, no quiero decir que fuera una persona fría porque no me considero así, pero mi abuela era un dulce ángel que, bueno, tenía que hacer eso para ayudar a los demás. Así lo entendí siempre. Pero de golpe todo empezó a pudrirse. Un día estábamos toda la familia reunida, música, cuando mi abuela recibió una llamada y nos echó de la casa a gritos. Necesito que se larguen todos ahora mismo. Mi mamá intentó calmarla. Mamá, pero ¿qué está pasando? No te preocupes, hija, pero tienen que irse ya. Después, en el coche, a mi mamá se le escapó la verdad. Dice mi madre que regresemos en 3 horas, y que si no, responde, que derribemos la puerta y entremos para ver en qué estado está. Narrador, al oír eso mi sangre se heló. Me giré de inmediato y le pregunté, mamá, ¿le van a hacer algo a la abuela? ¿Le pasa algo grave? Y mi madre, dándose cuenta del error, se puso tensa. No, no, tranquila, son cosas de adultos, no pasa nada. Luego miró a mi papá y vi en sus ojos, narrador, un terror puro, una angustia tan profunda que nunca, jamás se la he vuelto a ver. Mi papá nos llevó a nuestra casa, a unos 40 minutos de la de ella, nos dejó ahí y dijo, Gorda, por favor, quédate dentro y yo me encargo. Regresó a toda prisa. Esa madrugada yo ya estaba profundamente dormida. Al final, no era más que una niña. No sé en qué momento me quedé inconsciente, pero desperté con ruidos horribles, gritos, lamentos y golpes sordos retumbando en la casa. Cuando intenté abrir la puerta de mi cuarto, estaba bloqueada. Habían atravesado algo pesado afuera. La puerta abría hacia el pasillo y no cedía. Yo no entendía nada, gritaba llamando a mamá, pero nadie me escuchaba. Terminé llorando acurrucada junto a la puerta hasta que el agotamiento me venció. Al día siguiente, recuerdo perfectamente cómo me desperté. Me dio un golpe brutal, un trancazo seco contra el piso, porque alguien tiró de la puerta desde afuera y salí disparada de cara contra el suelo. Cállate. El chichón que me salió en la cabeza era enorme mientras mi mamá me curaba. Desde entonces, mi abuela vivió una temporada con nosotros, pero ya no era la misma. Mujer, estaba extraña, como poseída por una ira sorda. Hablaba casi nada. Cuando me acercaba, solo me soltaba un vete, pero lo decía entre los dientes, apretada, con un odio que quemaba. Esa mirada dulce y cálida de la señora Coliflor simplemente se había evaporado cuando me acerqué la primera vez y le pregunté, Señora Coliflor, ¿está usted bien? Los ojos que me devolvieron la mirada eran de un ser oscuro y maligno. Esa coliflor se había podrido, pensé. Me quedé helada, las lágrimas empezaron a brotar y salí huyendo. Narrador, mi abuela nunca volvió a ser la misma y día a día se degradaba más. Empezamos a enterarnos de que estaba haciendo cosas realmente oscuras. Ya no curaba a nadie, ya nadie se atrevía a visitarla. En cambio, empezó a forjarse una fama terrible. Era la mejor para maldecir y destruir a los demás, que si tenías un enemigo o alguien que te envidiara, tenías que ir con mi abuela. Yo de esto no me enteré de niña, pero su mirada me daba tanto miedo que me perseguía en pesadillas. Fuera de ellas, no quería tenerla cerca. Había cambiado demasiado. Ahora parecía una amenaza constante para mis padres. Llegaba a su casa,
vestida completamente de negro, y les exigía: no me gusta cómo tienen este lugar. Lo van a cambiar como yo diga. Aquella finca de mis padres era terreno de la abuela, aunque siempre nos había dejado vivir ahí. Todo cambió tras esa semana en que se quedó con nosotros, porque algo siniestro había ocurrido y esa exigió construir habitaciones aisladas en el patio, un espacio inmenso y vacío. En ese patio sombrío levantó unos cuartos donde nadie, bajo ninguna circunstancia, tenía permitido entrar. De vez en cuando llegaban extraños, ellas, a ese lugar al que no nos dejaba entrar. De vez en cuando aparecía gente extraña, ellos los citaba ahí, los encerraba en la habitación, salía y le prohibía tajantemente a mis padres que se acercaran a ver qué demonios estaba pasando. Después traían grupos de personas que entraban a ese cuarto, tenían llave, hacían quién sabe qué cosas y se iban. Yo no tengo ni idea. En ese momento, la casa empezó a volverse un lugar enfermo. Por las noches, cuando intentaba dormir, sentía una mirada pesada, gélida, clavada en mí desde el techo. Era una sensación visceral, una náusea que nunca antes había experimentado. Mi madre gritaba durante la madrugada y se escuchaban pasos arrastrados por el pasillo. Nunca tuve el valor de abrir la puerta para comprobar si realmente era ella o algo más. Por las mañanas le preguntaba si estaba bien y mi madre respondía: sí, ¿por qué? Una vez le dije: te escuché, gritando. Se puso roja, 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 como si se le fuera a salir la sangre por la cara. Me dijo: perdón, hija, y jamás me explicó nada. Pasaron los años y era un tema del que huíamos. Un día, la abuela anunció que debía mudarse con nosotros y nos enteramos de que había quemado su casa entera, con todos sus animales dentro. Escucha, la estaba buscando la policía, era un caos total. La abuela se escondía en los cuartos del fondo, y recuerdo que cuando la policía llegó a tocar, por puro impulso corrí hacia esos cuartos prohibidos. Al asomarme, no vi a mi abuela. Vi a una mujer cubierta de pies a cabeza en un rojo espeso y vital, que susurraba cosas ininteligibles. Sin que yo hiciera el menor ruido, su cabeza giró de una forma antinatural, un ángulo que ningún hueso humano debería permitir, y la manera en que me clavó los ojos. No eran ojos humanos, y lo peor fue su lengua. Cuando salió de su boca, estoy seguro, aunque solo lo vi por un segundo, que estaba partida en dos. Me quedé paralizada. Retrocedí helada, entré a la casa y le dije a la policía: está ahí atrás. Nuestra vida jamás volvió a ser la misma. A mi abuela, no sé qué le hicieron. No quiero saberlo. Ya han pasado 15 años desde ese suceso y nadie menciona su nombre, ni siquiera dice la palabra abuela. Tuve que enterrar en una caja de zapatos todos los recuerdos de la señora Coliflor. Hemos llegado al final de esta inquietante historia. Si alguna de estas experiencias te mantuvo despierto, te provocó escalofríos o te acompañó en esta noche oscura, no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo relatos que te helarán la sangre. Y si este video te erizó la piel, compártelo con otros para que nuestra comunidad de amantes del oculto siga creciendo cada día. Ahora, apaga las luces, mira a tu alrededor una vez más y prepárate para la próxima pesadilla. Buenas noches y hasta la próxima.